Un gran saludo para cada uno de mis hermanos, espero que estén bien en el Señor. Y bueno, quiero enviarles un mensaje para que reflexionemos y podamos estar en permanente búsqueda de las cosas de Dios. Uno debe estar siempre motivado a seguir adelante cada día, así que quiero que vayamos a la palabra del Señor allí en el libro de Jueces, capítulo 8, verso 4. Dice así en el nombre del Señor. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Bueno, creo que esta historia en parte la sabemos, la gran mayoría, porque sabemos que había un ejército, ¿no es cierto? Bueno, estaba Israel en manos de los madianitas, ellos venían y le quitaban todas sus cosechas, esperaban, ¿no es cierto?, que estuvieran listas aquellas cosechas y se tomaban el lugar, ¿no es cierto?, llevándose la gran parte del trabajo que los israelitas hacían. Bueno, Dios escoge a Gedeón y había mucho pueblo que quería también tomar parte de esta campaña militar, y bueno, fue Gedeón el elegido y 300 hombres más. No fue fácil para Gedeón. Israel estaba de alguna manera, ¿no es cierto?, había dejado los caminos de Dios, habían hecho lo malo y estaban en completa idolatría. Así que Gedeón es llamado para romper con todo eso. O sea, yo creo que lo que se le encargó a Gedeón no fue fácil. No fue una tarea en la que él estuviera confiado en que todo saldría bien, no. Esa tarea estaba llena de dificultades, estaba llena de contradicciones, contratiempos, cosas difíciles, pero el cansancio no les venció. Ellos habían estado batallando, habían estado luchando, habían estado queriendo expulsar a este enemigo, ¿no es cierto?, que hacía tanto daño, pero la palabra de Dios nos dice que ellos llegaron con los 300 hombres que tenía consigo, dice, cansados, mas todavía persiguiéndolos. Y eso nos demuestra que ni a él ni a los hombres, a pesar de toda la dificultad y de todos los contratiempos, de todo lo difícil que era ese momento, no los venció el cansancio. Ellos sabían que tenían que hacer el esfuerzo, tenían que hacer todo lo posible para cumplir aquella tarea que se le había asignado, y que era vencer ese enemigo. La vida del creyente fiel, la del hombre que busca a Dios, de la mujer que busca a Dios, no siempre va a estar ni va a ser un lecho de rosas. Está llena y repleta la vida de cada uno de aquellos que busquen al Señor. Va a estar repleta de obstáculos, va a estar repleta de dificultades, va a estar llena de piedras en el camino. Está para todo aquel que quiera buscar al Señor. Siempre va a haber lucha, va a haber falta de tiempo, va a haber cansancio, va a haber frío, va a haber muchas cosas, ¿no es cierto?, dudas y tantas otras cosas que se agolpan para que, con un propósito que Satanás tiene, que es quitarnos del medio del camino. Para que abandonemos, para que dejemos toda lucha, dejemos toda batalla, ¿no es cierto?, y salgamos huyendo. Nuestro adversario siempre va a estar presentando toda clase de dificultades. Eso es innegable. ¿Para qué? Para evitar
que nosotros obedezcamos al Señor. Yo sé, el otro día estaba leyendo acerca de una estadística a nivel mundial, decían que muchas iglesias iban a perder a muchos de sus cristianos, a muchos de sus fieles, decía, porque ya estarían acostumbrados a quedarse en el hogar, estarían pensando en que no es necesario estar de cuerpo presente en la iglesia, y eso iba a mermar, ¿no es cierto? Si bien decían que la iglesia a lo mejor se expandiría aún más, pero todos sabemos que el enemigo usa toda clase de dificultades y artimañas para poder separarnos del camino correcto. Y Satanás lo ha hecho no solamente ahora, desde los siglos, por los siglos, ha querido evitar su salvación y mi salvación. Si tentó al mismo Jesús, tentó con todos los placeres, ¿no es cierto? Y con todas las formas que el hombre quizás no se puede negar, con riquezas, con fama, con poder. Bueno, pero sin embargo Jesús le venció. Hermano, nuestra vida terrenal tiene muchas dudas, tiene muchas vacilaciones, muchas veces, como le digo, contratiempos que luchan contra nuestra fe y con nuestra perseverancia. Pero lo importante aquí, lo que nos dice la palabra, es que a pesar de todo, como le sucedió a Gedeón y a sus hombres, a pesar de todo debemos proseguir, debemos insistir, debemos luchar por mantener nuestra carrera y conseguir nuestra meta, que es estar con el Señor. Debemos insistir, a pesar de la dificultad que uno pueda ver en su vida diaria o ver a su alrededor. Tenemos que proseguir nuestra meta. Nuestra meta es la que Dios, ¿no es cierto?, nos ha propuesto. Dios nos ha pedido seguir. Aunque estemos cansados, Él nos fortalecerá. Nuestra lucha, ¿no es cierto?, y nuestras luchas que tenemos, no las peleamos solo. Jesús es el que siempre está animándonos y fortaleciéndonos y dándonos todo el apoyo para que nosotros salgamos triunfantes, para que no quedemos a mitad de camino, para que no nos quedemos, ¿no es cierto?, con la sensación de cansancio y de desvalidez, de que estamos rendidos, de que estamos ya, ¿no es cierto?, sin ánimos de seguir el camino. Yo creo que el obrero fiel, el creyente fiel, siempre tendrá la oportunidad de doblar sus rodillas, ¿no es cierto?, en el momento más necesitado que esté, y se llenará nuevamente de la energía, del poder y de la unción que Dios nos va a entregar. Porque de otra manera seremos una presa fácil. Hoy día, con todo esto, la fe de muchos ha variado. Como le decía, hay un estudio en que muchos ya, ¿no es cierto?, piensan en que su fe tiene un nivel más deficiente. Bueno, eso depende mucho de cada uno. Mucho de que yo me quedo con esto, no puedo hacer más, tengo mucho que hacer y ya no tengo interés. Bueno, eso es porque el enemigo ha podido sembrar, ¿no es cierto?, lo que uno a veces no quiere que florezca. Pero la verdad, todos tenemos la necesidad de seguir buscando. Todos tenemos la necesidad de seguir aferrados al Señor. Satanás ha derribado a muchos y está buscando a otros para poder vencerlos. Si el enemigo no descansa, como nosotros pensamos que estamos tranquilos y el enemigo no está haciendo nada, no, él está trabajando su mente, está bajando sus defensas, ¿no es cierto?, para robarles todo lo que la palabra de Dios ha podido crear en usted y ha podido, ¿no es cierto?, sembrar como una buena semilla. Un hombre tenía una enfermedad en sus pies e intentó muchos remedios e intentó muchas cosas y muchas formas para poder sanar, pero nada de eso traía resultados.
¿Qué es lo que le trajo resultados a ese hombre que tenía una herida en el pie? Visitar un doctor, ¿no es cierto?, especialista en heridas, y él pudo indicarle, ¿no es cierto?, la medicina correcta para que él pudiera volver a tener una vida relativamente normal y pudiese desempeñarse lo mejor posible. Pero tuvo que pasar mucho tiempo para que él se decidiera a ir al doctor, quien realmente era el más indicado para poder, ¿no es cierto?, sanar aquella herida y volver a ser quien era. Nosotros necesitamos lo mismo. Nosotros tenemos al doctor por excelencia. Nosotros tenemos a quien realmente conoce nuestras vidas por dentro y por fuera. Él sabe lo que nos está sucediendo. Quizás, ¿no es cierto?, que el cansancio nos tiene agotado y queremos abandonar, que tenemos una tristeza, que tenemos alguna duda, que tenemos tantas cosas por las cuales, ¿no es cierto?, vemos que nuestra vida está siendo afectada y no tiene de alguna manera sanidad, no tiene ninguna manera, nos vuelve a tener, ¿no es cierto?, en el estado en que estábamos antes, quizás un buen estado espiritual. Hoy quizás ya no lo es tanto. Empezamos a buscar, ¿no es cierto?, por el internet, todo lo que a nosotros nos gusta, pero no estamos sanando, no estamos sirviendo, estamos estancados. Quizás usted está escuchando muchas predicaciones y de la muy mejor calidad que usted pueda tener. Quizás los mejores ponentes de la palabra, pero nada de eso le está trayendo buena condición espiritual. ¿Por qué razón? Porque nada de lo que nazca de nosotros nos va a hacer bien. Usted puede poner, ¿no es cierto?, las alabanzas, quizás las mejores, pero si no está Dios en lo que está haciendo usted, si no es Dios el que le está administrando, si no es Dios el que le está guiando por el sendero que Él quiere, entonces serán como los remedios de esta persona que buscó por muchos lugares, pero nada de eso le hacía efecto. Solo hay un doctor y ese es Dios. Él el que nos habla, Él el que nos administra, Él es el que nos llena verdaderamente. Nuestro corazón es el que motiva nuestra esperanza, ¿no es cierto?, y nuestra búsqueda como Él quiere. No tenemos otra. No basta con ir a cualquier médico. Tenemos que ir al único y verdadero médico, el cual, ¿no es cierto?, podemos pedirle que sane por dentro nuestra vida y por fuera, que nos fortalezca, que nos dé la capacidad, ¿no es cierto?, de levantarnos nuevamente, y de esa manera entonces vamos a ir tomando el nivel que nosotros queremos. Por eso, hermano mío, lo que Gedeón nos dice, que él, si bien estaba cansado, pero no dejaba de hacer lo que él tenía que hacer. No dejó la tarea tirada, no dejó, ¿no es cierto?, el compromiso, la designación que se le dio, que era destruir a los enemigos de Israel, ¿no es cierto?, y poder someterlos a ello. No dejó, a pesar de su cansancio y a pesar de las dificultades y a pesar de los contratiempos, se mantuvo firme. Aún en los momentos más débiles, aún en los momentos más complicados para él, se mantuvo fiel a su tarea. Ahora yo le pregunto, ¿usted está siendo fiel a la tarea que Dios le ha dado? ¿Está siendo fiel a la búsqueda del Señor, a la proclamación del mensaje del Evangelio? ¿Está siendo fiel al compromiso que debe haber, estemos o no estemos en la iglesia? ¿Está firme usted, ¿no es cierto?, sin desmayar para cumplirle a Dios? Hermanos, todos nosotros debemos luchar, porque nuestra tarea no es fácil, como la de Gedeón no lo fue. Nuestra tarea no será, ¿no es cierto?, como un camino de rosas. Será con mucha dificultad, con mucha complicación, pero a pesar de todas esas cosas, saldremos victoriosos. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, ¿no es cierto?, y que nuestra fe,
¿no es cierto?, vaya creciendo y vaya siendo renovada y fortalecida cada día más en la búsqueda de la palabra. Hay muchas cosas en la Biblia que nos van a hacer bien si nosotros llevamos un estudio, ¿no es cierto?, para poder irnos nutriendo ya, ¿no es cierto?, de lo que diga cada libro, cada personaje va a ir alimentando nuestra fe. Y eso no nos va a dejar espacio para que el enemigo nos ataque, porque el enemigo, si una cosa de las que podemos quizás reconocerle, que es muy sutil, él poco a poco nos empieza a sembrar la duda y nos empieza a sembrar el desánimo y nos empieza a sembrar, ¿no es cierto?, que estamos demasiado agotados como para hacer las cosas. Pero Dios es fiel para aquellos fieles. Por eso nos habla de un número X, 300 solamente. El pueblo de Israel era mucho más que eso. Pero habían 300 que estaban dispuestos a hacerlo todo, dispuestos a rendir su vida, dispuestos a luchar aunque estuvieran cansados, dispuestos a hacer la voluntad de Dios aunque fuese imposible de hacer. Pero ahí estaban. Yo creo que usted también debe ser uno de esos 300, como hay tantos alrededor del mundo que están esperando, ¿no es cierto?, nuevamente tomar toda esta fortaleza de Dios y poder ponerla al servicio de la obra. Que Dios le bendiga, que usted, ¿no es cierto?, sea muy bendecido por el Señor, que Dios bendiga y proteja su hogar, su familia, y ya pronto, con la ayuda del Señor, podremos estar nuevamente alabando y sirviendo al Señor. Yo me gozo porque es un tiempo que Dios nos ha venido hablando desde hace mucho tiempo, y bueno, dice que debemos erguir nuestras cabezas y saber que Él viene pronto. Que Dios les bendiga y el Señor les guarde.